Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Dámosles, mi querida esposa, en mi persona estamos agradecidos por su disposición, amabilidad y cariño en estar con nosotros juntamente con su familia. Por favor, abra su Biblia, la palabra de Dios en Efesios 1:10, después de Efesios 3:9. Ese mensaje se va a llamar la dispensación del Espíritu Santo. Va a tener 3 partes. Esta es la primera parte. Abra su corazón y abra su mente para oír la palabra de Dios. Parecerá un poco profundo teológicamente lo que vamos a hablar, pero voy a hablar con calma, con versículos para que usted pueda estudiar más tarde y para que usted pueda entender y hacer todo en orden. La dispensación del Espíritu Santo. Esta es la primera parte de 3 partes que vamos a hablar. Efesios capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las dispensaciones es dicho como un periodo de tiempo, pero en realidad es una disposición o administración de un asunto. Dice tanto las cosas que están en los cielos, o sea, de parte de Dios, como las que están en la tierra, de parte de los hombres. Efesios 3:9, y de aclarar a todos, o sea, cristianos y no cristianos, cuál sea la dispensación del misterio escondido, las cosas escondidas de Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas y escondidas pertenecen a Dios. Escondida desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Él creó el tiempo. Dios vive en la eternidad. Está la eternidad pasada que no conocemos y está la eternidad futura que vamos a estar con Él. Salmo 90 que escribió Moisés dijo, de eternidad a eternidad tú eres Dios. Entonces vamos a hablar sobre la dispensación del Espíritu Santo. La primera dispensación fue la dispensación del Padre en el Antiguo Testamento. La segunda dispensación, Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora estamos después de la ascensión de Cristo en Dios y Espíritu Santo, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Yo escribí 2 libros sobre el Espíritu Santo que se llama Espíritu Santo necesita conocerte más, volumen 1 y volumen 2. En él usted puede adquirir más información sobre las dispensaciones. En Colosenses capítulo 4, versículo 5 está escrito, redimiendo el tiempo. Dios creó el tiempo. La palabra tiempo aquí en el griego es kairos, que es un tiempo oportuno, un tiempo fijo, un tiempo señalado, un tiempo debido, un tiempo definido, un tiempo ocasional y un tiempo apropiado para todas las cosas, para la acción. Kairos describe la clase o calidad de tiempo, mientras la palabra griega cronos denota extensión o cantidad de tiempo. De ese término conocemos el tiempo cronometrado, a medir el tiempo de un hecho determinado. Dios creó los dos, kairos, que es la calidad del tiempo, y creó cronos, que es la cantidad del tiempo. Que Dios vive en la eternidad, Él no tiene tiempo, como nosotros, 24 horas, o mañana, tarde, noche. Dios es eterno. Para nosotros que somos humanos, tenemos un tiempo de 24 horas. Dios no tiene tiempo. Él creó el tiempo. El Apocalipsis dice, el tiempo no será más, cuando terminará todas las cosas, pero ahora estamos limitados a un tiempo. La palabra griega oikonomía significa primeramente el gobierno de una familia o de los asuntos de una familia. Oikos, en el griego casa, nomos es la ley. Luego el gobierno o la administración de la propiedad de otros se llama mayordomía. Lucas 16, versículo 2, 3, 4. Fuera de ahí se usa solo en los epístolas de Pablo quien lo aplica. Letra a la responsabilidad que se ha encomendado de predicar el Evangelio. 1 Corintios 9, 17, comisión, dispensación. Letra B, a la administración que fue entregada para que anunciara cumplidamente la palabra de Dios, siendo este anuncio la revelación de la plenitud del siglo dispuesto e impartido de verdades consumadas en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia, Colosenses 1:5. Administración, dispensación. Igualmente en Efesios 3:2, la administración que le fue dada de la gracia de Dios. Dispensación con respecto al mismo misterio que estaba escondido en Dios y que fue revelado al apóstol Pablo. Letra C, en Efesios 1:10, 3:9 se usa para la dispensación o administración de Dios, por la cual es el cumplimiento de los tiempos. Dios unirá todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Efesios 3:9, algunas
traducciones bíblicas tienen koinonia, que es comunión, en lugar de oikonomía, que es dispensación. Algunos eruditos y teólogos dicen que la dispensación no es un periodo o una época, uso común pero erróneo de la palabra, un periodo de tiempo, sino un modo de tratar, una disposición o administración de los asuntos. Pero la mayoría de los teólogos, de los eruditos y estudiados, y todos llamamos un periodo de tiempo, que es una dispensación. La palabra oikonomos es un mayordomo. Oikonomeo es ser mayordomo del tiempo o administrar el tiempo. Es que tenemos que redimir el tiempo. No obstante, es cierto que en diversas épocas pasadas, con distintos tipos de gobierno, esas han quedado marcadas por cómo Dios administra su trato con los hombres. A eso llamamos dispensación, o sea, un periodo de tiempo, como ya dije, establecido por Dios para tratar los asuntos de la historia, como la mayoría de los teólogos lo dicen. En primer lugar, están las 7 dispensaciones bíblicas. Es necesario para cualquier creyente en Cristo un conocimiento claro de las 7 dispensaciones bíblicas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muy importante. Tal conocimiento ayuda al cristiano a entender el plan de Dios en las Escrituras. Muchas doctrinas falsas, heréticas, que aún circulan en nuestros días, nacieron del resultado directo de la ignorancia bíblica, o sea, la falta de conocimiento, por no saber, por no estudiar, la falta de sabiduría de esas verdades de la dispensación. Diríamos que la dispensación es una forma específica del actuar de Dios junto al hombre por un determinado periodo de tiempo, que se caracteriza por la uniformidad de la revelación divina mediante la luz de las Escrituras. Scofield dijo, una dispensación es un periodo de tiempo en que el hombre es probado respecto de su obediencia a cierta revelación de la voluntad de Dios. Oso también dijo, una disposición es un periodo moral o probatorio. De acuerdo a ellos, dijo Olson, diría que una dispensación es el plan de la conducta de Dios para con los hombres. Como ya vimos entonces, encontramos la palabra en Efesios 1:10, 3:9, la palabra dispensación, del griego oikonomía, de la que procede la palabra economía, que originalmente significa un sistema de administración, un periodo de tiempo limitado. Cuando se aplica las actividades de Dios, es un estudio de cómo Dios supervisa o administra su reino universal. Podemos incluir Efesios 3:2 y Colosenses 1:5 y hablar de administración, que se refiere a lo mismo de la dispensación, un periodo de tiempo. El reverendo R.M. Riggs, que fue el 8º superintendente general de las Asambleas de Dios, refiriéndose a la importancia del estudio de las dispensaciones, afirmó, todas las dispensaciones bíblicas en su sucesión y lógica son la columna vertebral de las Escrituras, de donde fluyen las enseñanzas fundamentales y donde encontramos el alimento espiritual. Siguió diciendo, el orden adecuado de la verdad divina a través de los tiempos, el cual el estudio de las dispensaciones nos proporciona por medio de los periodos bíblicos, esto nos evitará extraviarnos y nos librará de muchas confusiones en cuanto a la interpretación bíblica. Eso dijo E.M. Riggs, el 8º superintendente general de las Asambleas de Dios. Entonces debemos estudiar, comprender y saber el desarrollo de las 7 dispensaciones bíblicas e interpretarlas de acuerdo al tema de estudio. Aquí solamente hablaré de una idea, una forma reducida, una visión panorámica de las 7 dispensaciones, pues el estudio abarca mucha información de toda la Biblia. Y voy a separar en puntos, en letras, en tópicos, para que usted más tarde pueda estudiarlo tranquilamente en orden en su casa. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Letra A, en el principio, Génesis 1:27 y 2:7. Letra B, la prueba de Dios sobre la inocencia, Génesis 1:28, 31 y 2:25. La duración, un tiempo desconocido. La letra C. Letra D, el fracaso humano, la inocencia perdida, Génesis 3, versículo 7. Letra E, la tendencia fue apartarse de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 2 a 10. Y letra F, el evento posterior fue Génesis 3, de los versículos 17 a 24. Eso es muy profundo, la dispensación de la inocencia. No tenemos tiempo para ir despacio y con detalles para hablar de las 7 dispensaciones. Solo una vista panorámica y rápida para que usted pueda entender. La segunda dispensación fue de la conciencia.
Letra A, al principio fue de Génesis 3, 23, 24 a 4, 1 y 16. Letra B, la prueba de Dios sobre la conciencia, Génesis 3, 7, 22 y 4, 7. Letra C, duración 1656 años. Letra D, el fracaso humano, una conciencia ineficaz, Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta capítulo 6, versículo 12. Letra E, la tendencia a apartarse de Dios, Génesis capítulo 6, versículo 5 al 13. Letra F, el evento posterior fue Génesis 7, versículos 17 a 24. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, la dispensación post-diluviana. Letra A, en el principio, es de Génesis 8, 20 y 9, 6. Letra B, la prueba de Dios sobre el gobierno humano, Génesis 9, versículo 1 al 7. Letra C, duración 427 años. Letra D, el fracaso humano, el gobierno humano es fracasado, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 8. Letra E, la tendencia a apartarse de Dios, Génesis 11, versículo 1 al 4. Y letra F, el evento posterior, Génesis 11, versículo 5 al 9. 4. La dispensación, la cuarta, de la promesa o patriarcal. El principio, Génesis capítulo 2, versículo 1 3 con Abraham, Éxodo 2, 23, 25 y 2, 51. Letra B, la prueba de Dios sobre el pacto de Abraham, Génesis 13, versículo 14, 16, capítulo 15, versículo 5 y capítulo 17, versículo 4 y 10. Estoy citando los versículos, como dije, para usted más tarde estudiar con calma en su casa. Letra C, duración 430 años. Letra D, el fracaso humano, la desobediencia de Abraham, Génesis 16, versículo 1, 16, en el caso de Ismael, por no esperar la promesa y el tiempo que nacería Isaac. Letra E, la tendencia a apartarse de Dios, Génesis 25, versículo 27 a 34, Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Y letra F, el evento posterior, la esclavitud egipcia, Éxodo 2, 23 al 25. La quinta dispensación es la dispensación de la ley. Letra A, fue el principio de Génesis 13, 1 hasta Mateo 2, 23, Lucas 16, 16 y Juan 1, 17, no terminó la ley cuando vino Jesús. Letra B, la prueba de Dios sobre la ley, Éxodo capítulo 20, versículo 1, 17, los 10 mandamientos. Letra C, la duración 1706 años, de Moisés a Cristo. Letra D, el fracaso humano, la ley fue imposible de justificar al hombre. Hechos capítulo 15, versículo 10, Romanos 3, 20, 6, 14 y 7, 6. Letra F, letra E, la tendencia a apartarse de Dios, Éxodo 32, versículo 1, 35, y letra F, el evento posterior, Juan 19, 30, Mateo 27, 50, 51 y Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice que por la ley nadie se justificará, que Cristo es el fin de la ley. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia, la dispensación que estamos ahora. Letra A, el principio está en Hechos capítulo 2, versículo 1 a 47, cuando la iglesia fue fundada. Tito capítulo 2, versículo 11 y 14. B, la prueba de Dios sobre la iglesia, Efesios 1, 22, 23, 1 Corintios 12, versículo 3 al 30 y Juan 1, 17. Letra C, duración no es revelada, pues ya está más de 2000 años. Letra D, el fracaso humano, la gracia todavía es desechada, según Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13. Letra E, la tendencia a burlarse del Evangelio, según Pedro 3, 1 al versículo 7 y versículo 9. Letra F, el evento posterior, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Para que usted no se confunda y para que usted que desea más conocimiento del plan de Dios de las Escrituras, desde Génesis al Apocalipsis, voy a añadir algo más de información. Porque quizá algunos de ustedes quieran saber lo que pasará después en orden cronológico del arrebatamiento de la iglesia. Nuestra interpretación evangélica, o sea, pentecostal, de las asambleas de Dios, es que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Pero hay muchas posturas de interpretaciones teológicas distintas, diferentes, y todas las respetamos, por supuesto, como la pretribulacionista y premilenarista.
la posición post-tribulacionista premilenarista, la posición mesotribulacionalista y premilenarista. Es realmente mesotribulacionista, palabra muy difícil de pronunciar, premilenarista. La posición de rapto parcial premilenarista y la posición de rapto antes del día de la ira. También está la posición evangélica postmilenarista y la posición amilenarista de San Agustín y la posición segunda amilenarista. En otras palabras, hay diferentes posiciones, opiniones e interpretaciones escatológicas distintas y diferentes en cuanto a este tema, y no tenemos tiempo para explicar cada una de estas interpretaciones bíblicas. En síntesis está la posición del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, del cual creemos nosotros. La posición del arrebatamiento durante la gran tribulación, la posición del arrebatamiento después de la gran tribulación y la posición del arrebatamiento parcial. Unos serán arrebatados antes y otros durante la gran tribulación. Todas esas interpretaciones nosotros las respetamos, como ya dije, pero creemos particularmente que la iglesia es arrebatada antes. Si usted lee Apocalipsis 1, 2 y 3, está la iglesia. Inclusive capítulo 2, versículo 3, habla el Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. El capítulo 4, 19 del Apocalipsis no hay ninguna mención sobre la iglesia. Será durante el periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia no estará aquí. Si usted lee capítulo 4, 19 del Apocalipsis, usted no va a encontrar ni una sola vez la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está aquí. Capítulo 4, versículo 1 dice: y oí una voz que me dijo, sube aquí. Es el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor habló a Juan. Por lo tanto, queremos que no estaremos en la gran tribulación. Entonces, después del arrebatamiento vendrá la gran tribulación, de acuerdo a Mateo 24, 21, 22, Jeremías 30, versículo 7. Vendrá el anticristo, según Tesalonicenses 2:8. La segunda etapa de la venida de Cristo, Apocalipsis 19, 11, 16, Zacarías 14, 4. La guerra del Armagedón, Apocalipsis 19, versículos 17 y 19, Ezequiel capítulo 38 y 39. El anticristo, la bestia y el falso profeta serán destruidos y Satanás atado, Apocalipsis 19, 20 y 21, 3. Y el juicio de las naciones, Mateo 25, 31, 46. Por lo tanto, la expansión de la gracia o eclesiástica que nosotros estamos ahora, o Pentecostés, empezó en el día del derramamiento del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, hasta la segunda etapa de la venida de Cristo, a juzgar las naciones, Joel 3, versículo 1 y 2, hasta el milenio, donde Cristo reinará por 1000 años. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, por eso tenemos que predicar la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen a Cristo. Y después vendrá la séptima y la última dispensación, la dispensación mesiánica, milenaria o del gobierno divino, también llamada la dispensación milenar o del milenio, que es la última dispensación. Algunos llaman la dispensación de los 1000 años, que creemos que son 1000 años literales, no simbólicos, no alegóricos. Letra A, principio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 a 7, Isaías 11, versículo 1 a 26, e Isaías 35, versículo 1 a 10. Letra B, la prueba de Dios sobre los rebeldes en el milenio, Isaías 29, 20 y 65, 20. Letra C, duración 1000 años, Daniel 2, 44, Zacarías 14, 9 y Apocalipsis 20, versículo 1 a 7. Letra D, el fracaso humano termina en rebelión, el milenio, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 9. Letra E, la tendencia a destruir los santos, o sea, los cristianos y a Dios, Apocalipsis 20, versículo 9. Letra F, el evento posterior, el diablo es destruido, Apocalipsis 20, versículo 10. El juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, versículo 11 y 15, solo para aquellos que no son cristianos, salvos. La Nueva Jerusalén, capítulo 21, versículo 27, la eternidad, donde estaremos eternamente con Cristo. Nuevo cielo, nueva tierra, Apocalipsis 22, versículo 1 y 21, 2 Pedro 3, 13, Isaías 65, 17 y 66, 22. Usted puede tener más información sobre las 7 dispensaciones bíblicas. La dispensación de la inocencia antes del hombre pecar, la dispensación de la conciencia después que el hombre pecó, la dispensación de la conciencia, que el hombre tenía conciencia del pecado, la dispensación patriarcal o de la promesa que empezó con Abraham, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia que estamos ahora, y la última será la dispensación del milenio, los 1000 años que Cristo reinará. Usted puede obtener más información en muchísimos libros teológicos.
pero hay un libro de habla hispana muy bueno de Dwight Pentecost llamado Eventos del Porvenir, que da el orden cronológico de las 7 dispensaciones bíblicas. Ese es el final de la primera parte. Es una pena que no tenemos tiempo para explicar todas las 7 dispensaciones bíblicas. Demoraría muchísimo tiempo. Muchísimos mensajes para explicar detalladamente las 7 dispensaciones, pero usted puede adquirir ese libro, comprarlo en su librería cristiana o en la internet, Dwight Pentecost, que se llama Eventos del Porvenir, que es en orden cronológica, en orden desde el Génesis al Apocalipsis, el final de los tiempos, las 7 dispensaciones bíblicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédese, por favor, para la segunda parte de este mensaje y después la tercera parte, la dispensación del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted
puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.